¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado hablamos de la presión en los líquidos y ahora vamos a hablar de la presión en la atmósfera, es decir, la presión que sentimos debido al aire que nos rodea. Ok, para comenzar, el espesor de nuestra atmósfera está determinado por una competencia entre dos factores: la energía cinética de sus moléculas, que tiende a difundirlas y apartarlas, y la gravedad, que tiende a mantenerlas cerca de la Tierra. Entonces, tenemos nuestra superficie de la Tierra, vamos a imaginarnos, y tenemos una capa de atmósfera. Entonces, las moléculas que hay de aire en esta atmósfera tienen energía cinética, se están moviendo, esa energía cinética tiende a esparcir esa capa de aire, y por otro lado tenemos la fuerza de atracción de la gravedad, que va a actuar sobre cada una de las moléculas y sobre todo esa masa de aire, que tiende a jalarlas hacia la superficie de la Tierra. Entonces nuestra atmósfera está en equilibrio entre esas dos fuerzas que compiten entre sí. Si en algún momento se pudiera desconectar la gravedad terrestre, las moléculas de la atmósfera se dispararían y saldrían dejarían de rodear la superficie terrestre. Y o bien, si la gravedad actuara pero las moléculas se movieran con demasiada lentitud, si bajáramos la velocidad de estas moléculas, entonces la atmósfera sería una capa líquida o sólida. Todas las moléculas se irían hacia abajo y formarían acá una capa líquida. Pero pues no pasa ninguna de las dos cosas, porque estas moléculas están en estado gaseoso, la gravedad actúa sobre ellas y entonces están en equilibrio entre ese movimiento, esa velocidad que tienen, esa energía cinética, y la energía, la fuerza de gravedad que las mantiene en esta área sobre la superficie terrestre. La altura exacta de la atmósfera no tiene significado, porque el aire se vuelve cada vez más delgado conforme aumenta la altitud. Es decir, tenemos más densidad de partículas acá abajo, y conforme nos alejamos de la superficie, estas moléculas están más separadas entre sí. Al final, este adelgazamiento llega al vacío del espacio interplanetario, hasta que casi no hay nada de moléculas que podemos considerar vacío acá afuera. Sin embargo, aún en estas regiones del espacio libre interplanetario, la densidad del gas es aproximadamente una molécula por centímetro cúbico. Este gas es principalmente hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Ahora, más o menos el 50% de la atmósfera está debajo de una altura de 5.6 kilómetros. Esto de acá. Entonces, y el 75% de la atmósfera está debajo de 11 kilómetros, por aquí. Y más aún, el 90% de la atmósfera está debajo de los 18 kilómetros, por aquí. Y prácticamente toda la atmósfera, o el 99% de la atmósfera, está por debajo de los 30 kilómetros de altura. Entonces, la mayoría de la presión que sentimos debida a la atmósfera se debe a este 99% de atmósfera que hay debajo de 30 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Arriba de eso, la cantidad de moléculas de aire que hay son muy pocas para que considerarlas para la presión atmosférica. Bueno, esto de aquí ejemplifica lo que les había comentado en el video pasado, que en el caso de los líquidos teníamos densidad constante y entonces calcular la presión era muy sencillo, era ρ por G por H, esta de aquí sería la H. Pero en el caso de los gases, como en la atmósfera, esta ρ depende de la altura.
En los gases ρ depende de la altura. Como podemos ver aquí en este ejemplo, 50% de la atmósfera está debajo de 5.6 kilómetros, quiere decir que en esta parte la densidad es grande y conforme nos elevamos, la densidad del aire se va haciendo cada vez más chiquita hasta que es despreciable. Entonces, hacia acá va haciéndose más chiquita la densidad. Y entonces ya no es tan sencillo como utilizar esta fórmula en el caso de la presión atmosférica. Hay otras fórmulas más complejas, pero pues no las voy a poner aquí. Ok, bueno, vamos a continuar. Similarmente a lo que vimos con lo de líquidos, podemos considerar que nosotros vivimos en un fondo de un océano de aire. Estamos rodeados por todo este aire. Es como si fuera una especie de océano de aire. La atmósfera, como el agua de un lago, ejerce presión. Cualitativamente seguimos teniendo lo mismo que en los líquidos. Cualitativamente la presión que sentimos se debe a la columna de aire que hay arriba de nosotros. La diferencia, como ya les dije, es que esta densidad no es constante. Entonces, más peso de la columna se concentra aquí abajo que la contribución de peso de la columna que se encuentra acá arriba. Entonces, es por eso que no podemos usar esta fórmula, pero cualitativamente es lo mismo. Tenemos una columna de aire que está arriba de nosotros y ejerce presión sobre nosotros. Igual que en el caso de los líquidos, ejerce presión en todas las direcciones, por arriba, por abajo, por los lados, en todas las direcciones. Ese océano de aire ejerce presión sobre nosotros. Con respecto a esto, hay un experimento muy famoso para demostrar la presión atmosférica. Este experimento lo hizo Otto von Guericke. Este señor inventó también la bomba de vacío. El experimento fue a mediados de los 1600. Y en general, el experimento consistía en lo siguiente. Él hizo dos hemisferios de cobre, los juntó uno contra otro, como se ve aquí. Este es uno, este es otro. Los juntó sin atornillarlos ni nada. Y los juntó para formar una esfera. Diseñó una unión hermética al aire con una empaquetadura de cuero empapada de aceite para que no pudiera entrar el aire por aquí, por la empaquetadura. Y una vez que estaban juntos, extrajo el aire con una bomba de vacío y después, junto aquí no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero aquí están los dos hemisferios pegados a través después de haber extraído el aire, y puso a dos equipos de 8 caballos cada uno. Aquí están los caballitos. A jalar uno en contra, a jalar uno para acá y a jalar el otro para acá. Y los dos equipos de 8 caballos no pudieron separar el par de hemisferios. Lo que pasa es que no lo pudieron separar debido a la presión atmosférica. Una vez que sacó el aire de dentro de los hemisferios, una vez que sacó todo el aire de ahí, entonces la presión atmosférica afuera es mayor que la presión que había dentro de los hemisferios, y entonces esa presión que está empujando en todas las direcciones es suficientemente grande para que no se puedan separar las dos medias esferas de cobre. Y es por eso que los caballos no la pudieron separar, por la presión atmosférica. Este experimento lo diseñó para demostrar precisamente eso, que el aire alrededor de nosotros está ejerciendo una presión sobre todos los objetos sumergidos en él. Otro experimento similar que se realiza
muy parecido al experimento que hicimos nosotros con nuestro vaso de agua. Si tenemos un cilindro del cual lo conectamos a una bomba de vacío para extraer el aire, y tenemos un pistón aquí del cual se cuelga un peso. Aquí hay un peso y acá se saca el aire con una bomba de vacío. Entonces, cuando la presión de aire dentro del cilindro se reduce, sacamos el aire con esta bomba de vacío. Hay una fuerza que empuja el pistón hacia arriba, que es la presión atmosférica que actúa en todas las direcciones, y como vimos que queda solo la componente perpendicular a la superficie, entonces solo quedan las componentes que empujan hacia arriba de la superficie del pistón, y entonces esa presión atmosférica empuja al pistón hacia arriba. Y lo que lo está empujando es simplemente eso, la presión ejercida por el aire. De hecho, si el diámetro interno de este cilindro fuera de 10 centímetros, de aquí a acá 10 centímetros, entonces la fuerza que ejerce la presión atmosférica en este pistón podría elevar a una persona completa. Ok, entonces así como la presión del agua se debe al peso del agua, la presión atmosférica se debe al peso del aire. Como les digo, es similar al ejemplo que vimos en los líquidos. La presión atmosférica se debe al peso de todo este aire, de esta columna de aire que hay sobre nosotros. Estamos completamente adaptados para vivir al aire, entonces a veces se nos olvida que este aire tiene un peso. La razón por la que no sentimos que es el peso del aire que nos esté aplastando es que dentro de nuestros organismos la presión es igual a la presión del aire de afuera. Es decir, no sentimos que ese aire nos esté aplastando porque dentro de nuestro organismo está adaptado para que la presión aquí adentro sea igual a la presión acá afuera. Entonces las presiones, como son las mismas dentro de nuestro cuerpo y afuera de nuestro cuerpo, entonces, y nuestro organismo está diseñado para balancear esas presiones, entonces no sentimos que el aire nos aplaste. Lo que a veces sí, a lo mejor les ha tocado sentir es cuando van en viaje por la carretera y el carro están en una zona de montañas, y cuando están subiendo y bajando las montañas, entonces sienten presión en los oídos. Esto se debe a, como les digo, y como vamos a ver también ahorita, la densidad del aire no es la misma a diferentes alturas. Entonces, y por lo mismo, la presión del aire no es la misma a diferentes alturas. Entonces, al subir una elevación alta, como en una montaña, la presión y densidad cambian, y el cuerpo tarda un rato en adaptar la presión de las cavidades internas dentro de la cabeza con la presión de afuera, y entonces es por eso que sentimos ese cambio de presión en los oídos. Para balancearla, pues, no sé, seguramente han tragado saliva y sienten que la presión en los tímpanos se desvanece. Entonces, en ese proceso se está equilibrando la presión de afuera con la presión de adentro en las cavidades que tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, para ejemplificar un poquito con números, esto de las diferencias de densidad a diferentes alturas. Al nivel del mar, un metro cúbico de aire tiene una masa aproximada de 1.25 kilogramos, pero por ejemplo a 10 kilómetros de altura, esto es a nivel del mar, a 10 kilómetros de altura, entonces tenemos que un metro cúbico de aire tiene una masa aproximada de 0.4 kilogramos, es decir, conforme vamos elevando, conforme aumentamos la altura, la densidad se hace más pequeña.
densidad grande a nivel del mar, densidad pequeña a 10 kilómetros de altura. Ok, entonces, para ver más o menos cuánto es la presión del aire, vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos aquí la superficie de la Tierra. Vamos a imaginar, por ejemplo, un poste hueco, delgado, un poste, por ejemplo, un poste de bambú, desde la superficie de la Tierra hasta 30 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si el área de sección transversal de este poste es de 1 centímetro cuadrado, y si consideramos que el poste está abierto al aire, entonces el aire es el mismo el que está dentro que el que está afuera, es decir, las presiones están igualadas. Entonces, la cantidad de aire dentro de ese poste de bambú va a ser de aproximadamente 1 kilogramo. Cantidad de aire dentro del poste. Es decir, 1 kilogramo en esos 30 kilómetros en un área de 1 centímetro cuadrado. Es decir, que por cada centímetro cuadrado estamos sintiendo la fuerza ejercida por una columna de 30 kilómetros de aire que pesa 1 kilogramo. Como vimos, peso es igual a masa por gravedad. G es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa columna de aire va a tener un peso de 9.8 newtons que está aplicada sobre 1 centímetro cuadrado. Entonces, como les digo, este es más o menos el peso de esa columna de aire. Así, la presión en el fondo del poste hueco sería de 9.8 newtons por centímetro cuadrado, porque dijimos que el área era de 1 centímetro cuadrado. Para tener esto en las unidades que solemos utilizar, como 1 metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, 10.000 centímetros cuadrados, entonces una columna de aire de 1 metro cuadrado, si acá tenemos entonces ahora una columna de aire de 1 metro por 1 metro, todo esto se eleva también los 30 kilómetros. El peso de este aire va a ser aproximadamente aquí 100.000 newtons. Este peso causa una presión de 100.000 newtons por metro cuadrado. Aquí la presión va a ser igual a 100.000, aproximadamente 100.000 newtons por metro cuadrado, porque dijimos ahora nuestra área es 1 metro cuadrado, que esto pues, es lo que se define las unidades de Pascal, como Newton entre metro cuadrado es igual a Pascal. Es igual a Pascal. Y entonces tenemos una presión de aproximadamente 100.000 pascales a nivel del mar. Con más exactitud, la presión a nivel del mar es 101.325, creo, pascales. 101.3 kilopascales. Ahora, como les mencioné ahorita, como la densidad a diferentes alturas cambia, la presión atmosférica también cambia. La presión en la atmósfera no es uniforme. Además de la variación con la altura, como les dije, también hay variaciones de la presión atmosférica en cualquier localidad debido a los frentes meteorológicos y tormentas en movimiento. Sí, se complica aún más con que la atmósfera no está quieta. Nuestro ejemplo que vimos en los líquidos era con un fluido quieto, pero en la atmósfera hay corrientes de viento, se forman tormentas, se forman nubes, se forman frentes atmosféricos, frentes fríos, que son básicamente masas de aire que se están desplazando con diferentes temperaturas y chocando con otras masas de aire con otra temperatura diferente. Todo eso también afecta a la presión atmosférica, como también lo afecta la altura. También la altura, mayor altura va a haber menos presión atmosférica y más cerca del nivel del mar va a haber mayor presión
atmosférica. Esto de la presión atmosférica, pues, se puede medir, y un instrumento que se inventó para medir esto se llama el barómetro. Y uno de los barómetros más sencillos es el barómetro de mercurio, que básicamente lo que se necesita nomás es un tubo hueco, se llena de mercurio y con cuidado se vacía sobre un contenedor, y entonces el mercurio se va a desplazar y va a llegar hasta abajo en el contenedor, pero se va a mantener a cierta altura. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Entonces se llena con mercurio y se voltea hacia abajo para que funcione bien nuestro barómetro. La altura de este tubo de mercurio tiene que ser más grande que 76 centímetros, por lo que ahorita vamos a ver. Y está cerrado en este extremo y, como les digo, se llena con mercurio, se voltea hacia abajo en un recipiente también con mercurio, en este recipiente también con mercurio. El mercurio del tubo sale por la boca abierta sumergida hasta el nivel dentro del tubo, hasta que el nivel dentro del tubo esté a 76 centímetros. Entonces la altura de aquí a acá van a ser 760 milímetros o 76 centímetros. Y el espacio desocupado que queda arriba, a excepción de algo de vapor de mercurio que queda, está vacío. Entonces aquí, esta parte de aquí está prácticamente vacía. La altura vertical del mercurio en la columna permanece constante, aun cuando se inclina el tubo, a menos que el extremo cerrado quede a menos de 76 centímetros sobre el nivel del recipiente. En ese caso, el mercurio llenará totalmente el tubo. Entonces, ¿por qué el mercurio se comporta así? La explicación es similar a la causa de que un sub y baja quede en equilibrio cuando son iguales los pesos de dos personas que se suben a él. Entonces el barómetro se equilibra cuando el peso del líquido dentro del diámetro del tubo, una columna de 76 centímetros, es decir, cuando esta de aquí, el peso de esta columna se equilibra con el peso de la columna de aire que está empujando sobre el mercurio. Entonces es por eso que se alcanza ese equilibrio. La presión del aire está empujando ese recipiente con mercurio y se iguala con el peso de esa columna de mercurio. Entonces, como les digo, el barómetro se equilibra cuando el peso del líquido dentro del diámetro del tubo ejerce la misma presión que la atmósfera en el exterior. Sea cual fuere el diámetro del tubo, una columna de 76 centímetros de mercurio pesa igual que el aire que llenaría un tubo de 30 kilómetros, como vimos anteriormente. Entonces, también como vimos, no importa el volumen, sino lo que importa es la altura. Entonces, esa columna de 30 kilómetros de aire pesa lo mismo que la columna de 76 centímetros de mercurio. Entonces, la columna de 76 centímetros de mercurio ejerce la misma presión que una columna de 30 kilómetros de aire. Y de hecho, no necesariamente se tiene que realizar con mercurio. El barómetro lo podemos usar con cualquier otro líquido. Dependiendo del líquido que usemos, pues va a tener que ser la altura de este barómetro sencillo. Por ejemplo, ¿podríamos usar agua para fabricar un barómetro? Y la respuesta es que sí, pero el tubo de vidrio tendría que ser mucho más largo, unas 13.6 veces más largo debería de ser. Esto es así porque la densidad del mercurio es 13.6 veces mayor que la densidad del agua.
Entonces necesitaríamos que fuera esa cantidad de veces mayor el tubo para que se equilibraran para que fuera el mismo peso de mercurio que el mismo peso de agua. Y lo que se obtiene es que esas 13.6 veces más grande que 76 centímetros, para hacer un barómetro con agua, entonces la altura a la que llega el agua va a ser de aproximadamente 10 metros. Entonces podríamos hacer un barómetro con agua, pero tendría que medir más de 10 metros de alto. Y entonces el agua de aquí, de esos 10 metros, pesaría lo mismo que la columna de aire de 30 kilómetros que está ejerciendo presión sobre ese recipiente. Ok, entonces, bueno, esto es con respecto a la presión atmosférica y por qué nuestro experimento con el vaso de agua funcionaba. Nuestro experimento, como les dije, era muy parecido a este otro experimento del pistón. Nosotros tenemos nuestro vaso de agua. Básicamente lo que estamos haciendo es una especie de, también muy similar al experimento del barómetro. Nosotros tapábamos aquí y quedaba agua. Y nosotros, no sé, teníamos aquí cuando mucho 5 centímetros de agua. Entonces lo que pasa es que, como ya les mencioné, la presión atmosférica está actuando en todas direcciones. Nuestro papel va a sentir una fuerza perpendicular, por lo que vimos en el video pasado. Entonces esa fuerza perpendicular a la superficie es mayor que el peso del agua y entonces por eso no se cae. La presión atmosférica es suficiente para mantener pegado el papel y que el agua no se caiga. Y como también vimos y les mencioné en el experimento, el aire que queda aquí arriba está enrarecido, es decir, tiene menos presión que el aire de afuera. Y como vimos acá abajo, pues técnicamente sí podemos hacer todo cuidadosamente para sacar todo el aire de aquí, o la mayor cantidad de aire de aquí. Entonces podríamos tener una columna de 10 metros sostenida solo por la presión atmosférica, no solo los 5 centímetros que teníamos en nuestro experimento del vaso. Entonces, con un experimento más cuidadoso, estos 5 centímetros los podríamos hacer 10 metros. Bueno, es todo con respecto a la presión atmosférica y entonces este video lo terminamos aquí.